Hola, bueno, hoy veremos lo que es las medicinas en las civilizaciones no occidentales, la medicina en la antigüedad. Ello incluye la medicina en Egipto, la medicina china, la medicina hindú, la medicina hebrea y las medicinas, las civilizaciones precolombinas. Vamos a hacer un resumen de cada una de ellas. Vamos a empezar entonces con la medicina egipcia. Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy veremos la medicina egipcia. Este antiguo Egipto surge a orillas del río Nilo hace unos 5000 años antes de Cristo y por la posición estratégica que tuvo, fue el punto de contacto entre Europa, Asia y África, dominaban las rutas comerciales del mundo antiguo y logró desde una época muy temprana una organización estatal perfecta y sólida, convirtiéndose por lo tanto en una de las potencias mayores del mundo hasta su conquista por Alejandro Magno en el año 332 a.C. La cabeza principal del Estado egipcio era el faraón, quien regía con poder absoluto y centralizador ante sus pobladores. Para ello se erigieron majestuosas pirámides que serían luego sus sepulcros. Las ciudades-estados que se conformaron junto al río Nilo constituyeron la zona llamada Bajo Egipto, mientras que las otras que estaban al sur, en los litorales del río, se denominaron Alto Egipto. El río Nilo, tenemos que tener en cuenta, era considerado para el egipcio un río sanador, un río curador. Durante los siglos siguientes al Imperio Nuevo, más o menos 1500 a 1200 años antes de Cristo, este poder de los faraones se fue debilitando y Egipto estuvo sucesivamente bajo la dominación de Libia, Etiopía, Asiria y por último bajo el dominio de Persia. En el año 323 a.C., Alejandro Magno acabó con el dominio persa y unió las civilizaciones griegas con Egipto y todo el oriente hasta la India, iniciando así una nueva época en la historia de la humanidad, emergiendo una sociedad universal, el helenismo, que en la lengua griega y su cultura jugaron un papel dominante. Después de la muerte de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno, ocupa el trono de Egipto siendo la famosa Cleopatra VII de la época romana, la última representante de la dinastía Ptolomeica. Alejandría, ciudad fundada por Alejandro Magno en territorio egipcio, pero en una ciudad griega, se convierte en la capital médica e intelectual del mundo mediterráneo. La mayor cantidad de datos provenientes de los papiros de Eber y Smith son los que a nosotros nos indican qué clases de enfermedades padecían los egipcios y cómo las diagnosticaban y cómo las trataban. El papiro de Eber, por ejemplo, se mencionan casi 800 drogas, 800 hierbas, sobre todo y la mayoría de origen animal, aunque se desconocía cuál era la acción específica. También dentro de los tratamientos ellos aconsejaban utilizar amuletos, conjuros y exorcismo. Y hablaba mucho los papiros egipcios del origen sobrenatural que tenían las enfermedades. Luego tenemos el papiro de Smith, que separa los casos según el pronóstico de las enfermedades en tratables o intratables. El mayor mérito que tuvieron los egipcios fue haber reconocido al corazón como el órgano vital de primera importancia junto con el pulso. La conservación de los cuerpos, el embalsamamiento que ellos practicaban, fue lo que permitió conocer detalles sobre las patologías que padecieron los egipcios en la antigüedad. Entre esas enfermedades fueron la artritis reumatoidea, tuberculosis, viruela, y esto han torturado estas enfermedades al género humano desde hace 5000 años.
La profesión médica estaba firmemente reglada. Los estudios profesionales se realizaban en escuelas adjuntas a los templos, lo que reforzaba la unión de médicos y sacerdotes. Y existía una alta especialización de los médicos egipcios. Estaban los médicos de ojos, los médicos de dientes, los médicos de tórax, o sea, ellos no tenían médicos generales, sino que cada uno se dedicaba a un determinado, a una determinada región. Ellos practicaban los embalsamamientos, fundamentalmente estaban determinadas de acuerdo a la clase social que tenía el fallecido y a su capacidad económica. La forma más completa de embalsamamiento incluía 4 jarras canópticas de piedras en las cuales se guardaban el hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos. Para asegurarse de que estas vísceras seguirían funcionando eternamente en las tapas de los vasos, esculpían a los 4 hijos de Horus, la cabeza del chacal, la cabeza del halcón, la cabeza humana y la cabeza del mono. El encéfalo era extraído a través de las fosas nasales con unos ganchos, después se lavaba bien el interior del cráneo, la cavidad abdominal se lavaba con diferentes especies y luego el cuerpo era sumergido durante aproximadamente 60 días en natrón, que era una mezcla de carbonato, sulfato y cloruros. Luego era nuevamente lavado y el cuerpo se cubría con goma y luego se envolvía con largas tiras de lino fino. Los embalsamamientos menos costosos incluían solamente algunas de estas maniobras. Los pobres, que era la última clase social, o sea, los esclavos, no eran sometidos a embalsamamiento y simplemente eran enterrados en el fondo de sus casas o en el desierto tapados con un poco de arena. En cuanto a la escritura, ellos tenían 3 tipos de escritura: la escritura jeroglífica, la escritura demótica y la escritura hierática. Bien, la práctica de la medicina, como ya les comenté, figuran fundamentalmente en los papiros. Están documentados en los papiros médicos la manera de diagnosticar y la manera de hacer los tratamientos. En cuanto a la salud pública, ellos dieron gran atención a la limpieza corporal y de las casas, pero quizás esto lo hayan hecho más que nada por razones religiosas. Era habitual lavarse por la mañana las manos, por la tarde y antes de cada comida. Usaban purgantes, eméticos y enemas, y también para lograr una purificación interna. Como les comenté al principio, los egipcios pensaban que las aguas del río Nilo tenían efectos sanadores y purificadores, así que muchos de los tratamientos se los realizaba a orillas de este río. A pesar de que el embalsamamiento no lo realizaban los médicos, ellos vieron varias estructuras anatómicas a raíz de estos embalsamamientos. La vértebra del Atlas, el monte Venus, el laberinto del Peñasco, son todas huellas de la anatomía dejada por los egipcios, la nomenclatura. Bien, ellos qué enfermedades conocieron, y sobre todo enfermedades causadas por el agua, por la contaminación del agua y contaminación de las comidas, las cuales le traían cuadros diarreicos y parasitosis. El paludismo estuvo muy difundido, como así también lo tuvo en la India y en la Mesopotamia. Fueron frecuentes las enfermedades oculares, sobre todo los tracomas, las cataratas y las inflamaciones de párpados. En las momias se pudieron ver que padecieron de arteriosclerosis, enfermedades infecciosas como la viruela, la tuberculosis, el mal de Pot, neumonías, apendicitis aguda, secuelas de poliomielitis. También fueron demostradas evidencias de gota, litiasis renal, tumores ováricos y óseos. Los egipcios consumían mucha cerveza y vino y por lo tanto hay evidencias de cirrosis hepática.
También se dice que algunos de los faraones sufrieron de hernia inguinal. Conocían enfermedades de la mujer, sobre todo podían hacer diagnósticos de embarazo, hacían orinar a las mujeres sobre distintos granos y si germinaban esos granos de cebada o de centeno, quería decir que la mujer estaba embarazada, y si germinaban unos granos iba a ser varón y si germinaban otros iban a ser mujer. Los egipcios se destacaron por el empleo para hacer diagnóstico de la anamnesis, hacían un examen riguroso de las heridas con los dedos, estudiaban los esputos, estudiaban la orina, las deposiciones y otras secreciones orgánicas. El pulso también fue cuidadosamente estudiado en diferentes zonas del cuerpo. Los papiros contienen numerosas observaciones con las cuales se puede reconstruir algunas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de la hernia y diversos tipos de malformaciones corporales. El síntoma era considerado como una enfermedad. Entonces estaba la enfermedad de la tos, la enfermedad de la fiebre, la enfermedad del hinchazón, la enfermedad de las erupciones cutáneas. Ellos también podían decidir o podían hacer pronósticos sobre si esa enfermedad iba a tener cura o no. Entonces decidían si la trataban a la enfermedad o no. Y bueno, y dentro de los tratamientos, como ya dijimos, la administración de fármacos, también practicaban técnicas de encantamiento y exorcismo para poder eliminar al demonio que estaba en el cuerpo, elevaban plegarias a los dioses con la finalidad de que estos los protejan de los espíritus malignos y utilizaban amuletos como medio de evitar distintas enfermedades. También usaban los medicamentos, uno de ellos era el del capoteque, que era una coprofarmacia compuesta de diversas materias inmundas, como por ejemplo excrementos de animales, telas de arañas, basadas en la filosofía que los demonios serían espantados por estos medicamentos. También utilizaban sustancias como el opio, el aceite de ricina, la papaverina, la digital. Utilizaban también mucho las edemas, los supositorios, ungüentos, gotas, fumigaciones, baños en el río Nilo, que era ese río sanador que ellos consideraban. Hacían tratamientos físicos, empleando el frío, el calor y los vendajes. Utilizaban las extracciones de sangre por diversos sistemas de punción. La cirugía principalmente se ocupaba de los tratamientos de las heridas y las fracturas, para los cuales se empleaban férulas de corteza y telas bañadas en resina, con la cual conseguían una excelente fijación. Las hemorragias las controlaban por presión, agregando ocasionalmente pedazos de carne. Y dentro de la cirugía ellos practicaban la circuncisión y también practicaban la trepanación. No era un lugar importante, pero sí se encontraron cráneos trepanados. Utilizaban un punzón de fuego como instrumento quirúrgico y eventualmente otro tipo de instrumentales. Para unir las heridas abiertas más pequeñas utilizaban una especie de cinta adhesiva elaborada con las gomas de telas de lino, ocasionalmente impregnadas con sustancias antisépticas. Bien, en cuanto a la medicina china, allí la China es una de las cunas de la raza humana. La presencia de seres humanos, de acuerdo a descubrimientos arqueológicos, dataría de 1 millón de años atrás. Lo que conocemos como el hombre de Pekín habría vivido hace unos 500.000 años. Los chinos inicialmente se establecieron al norte de China, en la cuenca media del río Amarillo o Huanghe. Según la antigua cosmología china, el universo se autogeneró por la acción recíproca de la dualidad de la naturaleza. El yang, que representa lo activo, lo claro, lo caliente, lo positivo y lo masculino, y el yin, que simbolizaría lo pasivo, lo oscuro, lo frío,
lo húmedo, lo femenino y lo negativo. Todas las cosas y todos los acontecimientos eran el resultado de la combinación de estos fundamentos. El principio eterno del universo era el Tao, que significa la forma, que determinó las proporciones adecuadas del yin o el yang de cada cosa. Todo lo que altera la relación que existe en el yin y el yang era considerado como malo, y vivir en forma correcta era seguir cuidadosamente al Tao. Si uno vivía con moderación, resistiría las enfermedades y las consecuencias del envejecimiento. No hacerlo era ir en contra de las leyes de la naturaleza y abandonarse a las enfermedades. También las enfermedades podían ser causadas por fuerzas incontrolables como el viento, ya que éste podía alterar la armonía del yin y del yang. La higiene taoísta estuvo también bastante desarrollada y basada en moderación y simplicidad. El budismo llega a China procedente de la India y los conocimientos médicos fueron una parte importante de estas enseñanzas. Los ejercicios gimnásticos y respiratorios de la medicina china proceden también de la India y están estrechamente relacionados con los principios del yoga y algunos aspectos de la medicina india ayurvédica. La teoría médica, para ellos la enfermedad era concebida como un desequilibrio energético sobre las cuales se aplicaban técnicas para poder prevenirlas o curarlas. La teoría médica se basa en el equilibrio de 5 elementos de la naturaleza, que serían el agua, la tierra, el fuego, el metal y la madera. Bien, en la China antigua se describe a la medicina con una estricta organización jerárquica. Había 5 categorías de médicos. Estaba el médico jefe, el cual era el que recogía medicamentos, examinaba a otros médicos y los nombraba médicos dietólogos, los que prescribían las 6 clases de comidas y bebidas. Estaba el médico para enfermedades simples como dolores de cabeza, resfriados, heridas pequeñas, el médico de úlceras, los que quizás fueron los cirujanos, y los médicos de animales. Los médicos también eran clasificados de acuerdo con los resultados que obtenían en su práctica clínica y estaban obligados a informar acerca de sus éxitos y sus errores con la finalidad de controlar su acceso a una categoría profesional superior. En el siglo VI después de Cristo había que superar un examen para ser nombrado médico. Los conocimientos médicos se consideraban con un poder secreto que pertenecía a cada práctico y estos solamente los transmitían a sus hijos o a veces a personas muy elegidas. Los honorarios o salarios para ellos se hicieron habituales en la corte y en los grandes propietarios que contrataban médicos. Hacia el año 1000 ya existían algunas escuelas médicas. Algunos médicos se consagraban solo a realizar moxibustión y acupuntura o a tratamientos mediante masajes. Incluso los dedicados a la dieta, utilizaban mucho esa dieta macrobiótica, se consideraban especialistas y a menudo eran más solicitados que los propios médicos. Los cirujanos pertenecían a las clases inferiores, la obstetricia estaba en manos de las comadronas y no está muy claro cuándo las mujeres tuvieron la posibilidad de empezar a ejercer como médicos. Solo a partir del siglo XIV se reconoce oficialmente que las mujeres podían ser médicas. Los médicos conocían enfermedades de los grandes vasos, enfermedades como la fiebre, la viruela, enfermedades de ojos, de piel, de huesos, de laringe, de boca y de dientes. Algunas enfermedades epidémicas han sido descritas en algunos libros médicos chinos y aparentemente se han desarrollado medidas preventivas para este tipo de enfermedades. Por ejemplo, en el siglo X
La inoculación contra la viruela se efectuaba poniendo costras de pústulas variólicas en las fosas nasales. Otra medida preventiva consistía en usar vestidos de alguna persona que hubiera padecido alguna enfermedad. Aparece también descrita la lepra y la tuberculosis. Las enfermedades venéreas no estaban bien diferenciadas y fueron objeto de muchos tratamientos, entre ellos sustancias minerales administradas por vía oral. En cuanto a la manera de hacer, otra cosa importante es que los chinos siempre tuvieron lugares para la atención de enfermos pobres. Los hospitales eran atendidos por los sacerdotes y llegaron a ser bastante numerosos. En el siglo XII los hospitales llegaron a ser tan numerosos que casi todos los distritos tenían al menos un hospital. Las clases altas preferían ser atendidas en sus propias casas. Bien, con respecto a la práctica de la medicina, los diagnósticos, ¿cómo eran realizadas? Mediante la anamnesis, utilizaban el examen del pulso, la observación del cuerpo, el estudio de la voz y algunas veces, si era necesario, realizaban la palpación de las zonas afectadas. El médico chino necesitaba saber la forma en la cual el paciente había violado al Tao, para lo cual tenía en cuenta su rango, los cambios de situación social, su residencia, la posición económica, la sensación de bienestar y apetito, el clima, los sueños que tenía el enfermo y sus familiares. ¿Cómo realizaban los diagnósticos? El más importante de los métodos era el examen del pulso. Primero lo tomaban en el brazo derecho, después en el izquierdo, lo comparaban con el propio del médico, anotaban la hora, el día, la estación y de esa manera obtenían múltiples combinaciones y múltiples referencias sobre el pulso. ¿Cómo hacían los tratamientos? Bueno, como ya vimos, habían 5 tipos de tratamientos. Uno era curar el alma, otra era nutrir el cuerpo, administrar medicamentos, tratar al organismo en forma general y sobre todo usar la acupuntura y la moxibustión. El médico le tenía que devolver al enfermo el camino correcto hacia el Tao. Suponiendo que algunos estados mentales provocaban cambios específicos en ciertos órganos, el médico trataba de relacionar determinados comportamientos y factores constitucionales con las enfermedades y procuraba que sus pacientes las modificaran. Respecto a la alimentación del paciente, el médico hacía uso de combinaciones de alimentos según las proporciones potenciales de yin y de yang. Las comidas debían poseer sus propios equilibrios y debían contener los 5 sabores beneficiosos para el cuerpo: lo ácido para el cuerpo, lo picante para los tendones, lo salado para la sangre, lo amargo para la respiración y lo dulce para el músculo. También utilizaban medicamentos. Fue muy rica la farmacopea china. Utilizaban sobre todo hierbas, insectos, piedras, granos, medicamentos de origen mineral como mercurio, derivados del arsénico, piedras magnéticas, los derivados de origen animal, incluían sustancias que podían sacarse de seres vivos como la orina, del excremento. Existían medicamentos de origen vegetal, sobre todo la efedra o cola de caballo, que es una planta descrita por el emperador Rojo y fue usada por muchos años como estimulante, y también el ginseng, que actualmente se sigue utilizando, y era una manera de prolongar la vejez, recuperar la potencia sexual y estimular a los pacientes debilitados. Además, servía para tranquilizar a los pacientes excitados. Se suponía también que mejoraba la diabetes y la hipertensión arterial. También utilizaban algas marinas que contenían yodo para tratar el bocio,
la madera del sauce, que tenía ácido acetilsalicílico, un remedio para los reumatismos, y jugo de lúpulo, que contenía principios antiespasmódicos y servía para los cólicos digestivos y para las alteraciones menstruales, y las flores de morera, que hacían descender la presión arterial. En cuanto a la acupuntura y a la moxibustión, utilizaban los mismos puntos energéticos. Había que lograr que las personas volvieran su equilibrio a ese cuerpo. Entonces, los chinos dividían el cuerpo en 12 paralelos y 12 meridianos. Donde se cortaban estos paralelos y meridianos, eran 365 puntos, donde cada uno de estos puntos correspondía a una zona determinada del cuerpo. Entonces, de acuerdo a los síntomas que las personas tenían o a la enfermedad, uno de estos puntos estaban en desequilibrio. Entonces se trataba de lograr el equilibrio de estos puntos. Algunas explicaciones serían que se liberaban neuropéptidos en la sangre, o sea, las endorfinas, y eso producía un alivio del dolor. Ustedes saben que la acupuntura actualmente se utiliza en más de 40 enfermedades. Es una de las medicinas alternativas que existe. Por ejemplo, se la utiliza en enfermedades respiratorias, en antihipertensivo, en la obesidad, etc. La moxibustión es más o menos tiene el mismo proceso que la acupuntura, nada más que se utilizaba una planta que se pulverizaba, como era la artemisa, se la quemaba y ahí producía una ampolla en el punto energético que había que volver al equilibrio. También utilizaban cirugías, otra manera de hacer tratamientos, pero no era una de las formas de tratamiento más importantes, ¿no?, que yo tenía. Empleaban algún tipo de anestesia, sobre todo vinos, fármacos como belenio, y probablemente hayan utilizado el opio. Una de las prácticas que hacían era castrar a algunos varones que cometían irregularidades en la corte. Entonces empezaron a aparecer los eunucos. Se les seccionaba el pene y los testículos. Y luego esto se convertía en una prueba de lealtad y obediencia al monarca. También hacían vendajes de los pies. Esto fue prohibido en los niños que nacían, las niñas que nacían. Un símbolo de belleza era que tuvieran pies pequeños. Entonces se les vendaban los pies. Por eso es que muchas de las chinas de épocas anteriores tenían dificultades para caminar porque tenían los pies deformes a raíz de estos vendajes que se le hacían desde bebé. Esta práctica se la abandonó a principios del siglo XX. Otro tipo de tratamientos que utilizaban eran ventosas y masajes. En cuanto a la religión, el hinduismo fue una de las religiones más antiguas y se desarrolló por un periodo de más de 4000 años. Se consideraba la enfermedad como un castigo de los dioses, que los dioses se imponían a los pecadores, creían en la reencarnación y consideraban al universo como un eterno ciclo de creación, conservación y destrucción. Los dioses que influían sobre la salud y la enfermedad tenemos a Rudra, que producía las dolencias y los sufrimientos. Allí estaba la encarnación de Shiva. Los gemelos Asvin, que eran dioses curadores. Varuna, que mantenía el orden cósmico. Y Davantani,
que enseña el arte de la medicina. También existen dentro de las escrituras importantes que tienen los hindúes los libros sagrados, donde están las 4 Vedas. La Rig Veda, que eran recitados, que debían decirse durante los sacrificios; la Yajur Veda, que trata de ceremonias religiosas; la Samaveda, que contiene música sagrada; y la Atharva Veda, que es la que recopila fórmulas mágicas. La enfermedad era considerada como un desequilibrio de los elementos de la naturaleza, entre los cuales estaba el viento, el fuego, Los tratamientos son esencialmente mágicos, empleando encantamientos y exorcismos. Luego, a la época védica, aparece la medicina clásica hindú basada en la observación y en el empirismo. La medicina ayurvédica se basa en una literatura muy amplia que no solo incluía a los Vedas y sus posteriores comentarios, sino también a una colección de escritos médicos cuyo autor más importante fue Charaka, siglo I después de Cristo, quien describió la práctica de los antiguos hindúes o medicina védica. Su ruta, siglo IV después de Cristo, dio descripciones reconocibles de la malaria, tuberculosis y diabetes. Además, escribió acerca de las hierbas como cannabis y emjane y Ocrinis simus para inducir anestesia, e incluía antídotos específicos y tratamientos altamente específicos para lo que eran las mordeduras de serpientes venenosas. La traducción de la literatura ayurvédica al persa y al árabe durante el siglo XI permitió la difusión a Europa del conocimiento médico hindú, porque los textos en árabe llegaron a formar parte de la cultura de la Europa medieval. Por otra parte, la religión y el misticismo hindú permitieron un sistema médico laico que utilizaba prácticas racionales, solo en parte asociadas con concepciones mágicas y religiosas. La teoría médica, como les comentaba hace un rato, decía que el cuerpo humano era la combinación del fuego, del viento y del agua, o sea, de la pita, de la capa y de la lambda. Esos 3 elementos tenían que estar en equilibrio para que la persona estuviera en estado de salud. Si alguno de esos elementos se desequilibraba, allí comenzaba la enfermedad. Los médicos procedían de la casta sacerdotal o de la casta de los brahmanes. Más tarde también hubieron médicos entre los miembros de la casta segunda y tercera. A los que practicaban esta profesión se los denominó vaidyas. Estos vaidyas, los más importantes o los personajes que se destacaron en esta medicina hindú, lo tenemos, como ya vimos, a Charaka, que resume las condiciones de un buen hospital, entre ellas estar situado en un lugar aireado, libre de humo, protegidos del sol, de los olores y de los ruidos molestos. Describió también los detalles que debía tener este hospital: cepillos, escobas, etc. Se refirió también a la necesidad de un suministro adecuado de comida y dejar áreas especiales para medicamentos, cocinas y baños. Bien, en cuanto a la salud pública, ellos utilizaban medidas sanitarias higiénicas a lo largo de toda la historia de la India, por ejemplo, baños públicos, sistemas de conducción de aguas existentes durante la primera civilización del Valle del Indo, no fueron superados por otros pueblos. Las epidemias de enfermedades debieron ser frecuentes durante toda la historia de la India. Hay pruebas de existencia de paludismo, de cólera, viruela, tifoidea, lepra y tuberculosis, así como la existencia de muchas otras enfermedades graves
como hepatitis, afecciones pulmonares, trastornos neurológicos, parasitosis, etc. Se luchó mucho contra la viruela, inoculando a la gente con el pus de una pústula de un enfermo, inoculándolo mediante punción o escarificación, previniendo de esta manera su propagación. Esto se lo conoció con el nombre de el injerto, este tipo de práctica. En cuanto En cuanto a la práctica de la medicina, los diagnósticos, ¿cómo lo realizaban? Los diagnósticos eran mágicos religiosos, se basaban sobre todo en el empirismo y en la observación, estudiaban mucho todas las secreciones que salieran del cuerpo, la orina, las heces, los expulsos, los vómitos. Entonces, para ello utilizaban como tratamientos mágicos como encantamientos y exorcismos, y también una muy extensa farmacopea. Charaka describe 500 fármacos y su ruta alrededor de 700 plantas medicinales. Una droga antigua hindú, obtenida de la planta de la ragwolfia, serpentina, fue la fuente del primer tranquilizante moderno, y de cuya raíz se aisló en el año 1952 su principal alcaloide, la reserpina, usada durante muchos años como una droga antihipertensiva. Los médicos de la India, debido a la gran cantidad de serpientes peligrosas, especialmente de cobras, que había en ese momento en la India, tuvieron gran reputación en este aspecto como el tratamiento de mordeduras de serpiente. Esto le proporcionó una gran experiencia. Empleaban después de la mordedura un torniquete por encima de las marcas de la mordedura, y el ayudante del médico succionaba la herida, en la cual luego le aplicaban tierras especiales y plantas medicinales. En cuanto a la cirugía, en el campo de la cirugía operativa, los hindúes son muy reconocidos como los de mayor habilidad en toda la antigüedad. Fueron probablemente los primeros en realizar trasplantes de piel y cirugía de nariz. Tuvieron mucha experiencia en esto, en perfeccionar las rinoplastías, ya que el hecho de cortar la nariz era un castigo que se realizaba a la persona que provocaba adulterio y otras faltas. También reparaban lóbulos de la oreja que se desgarraban. Existía la costumbre de agujerear los lóbulos de la oreja para poder luego agrandar la abertura. Esta era una práctica muy popular para conseguir la protección contra la mala suerte. También trataron labio leporino, hernias, cálculos vesicales, hicieron cirugías de catarata, amputaciones quirúrgicas, y una cantidad. Los cirujanos utilizaban una gran cantidad y variedad de instrumentos, dentro de los cuales estaba el fórceps, los espéculos, bisturí, tijeras, sierras, agujas, jeringas, catéteres. La operación cesárea se hacía con gran precisión, de modo que a menudo se salvaban a la madre y al niño. Cuando el feto estaba ya muerto en el útero, se desmembraba cuidadosamente y luego se le extraía los elementos a través de la vagina. Los textos médicos incluían además instrucciones acerca de cómo girar al niño hasta colocarlo en la presentación adecuada. Bien, los hebreos, especialmente en el período bíblico, heredaron a la cultura mesopotámica la mayor parte de sus creencias, especialmente aquella en la cual la enfermedad era un castigo divino y por lo tanto signo de pecado. Luego esta creencia se transmitió a la Europa medieval cristiana. Asimismo fue heredado el concepto mesopotámico de que la proximidad con el enfermo era peligrosa respecto de contraer enfermedades y por lo tanto pusieron en práctica el aislamiento de los impuros. Este concepto se extendía también a los muertos, los que también podían producir o transmitir espíritus malignos.
En cuanto a, existían muchas normas higiénicas para ellos, las que eran observadas principalmente por razones de religión y disciplina, más que por razones médicas. Estas normas alcanzaban muchas actividades como el aislamiento del enfermo, tiempo y lugar en donde debían enterrarse un fallecido, lavado antes de las comidas, baño después de las relaciones sexuales y de la menstruación, frecuencia de las relaciones sexuales y preparación de los alimentos. En la Biblia aparece mencionado a menudo las plagas y epidemias y sobre todo se le da una especial atención a la lepra, la cual era muy temida y motivaba el aislamiento de los leprosos. Sin embargo, no estaba claro el cuadro clínico y otras enfermedades, que eran también diagnosticadas como lepra. La cirugía más corriente que ellos tenían era la circuncisión, lo mismo que los egipcios. Y bueno, existía la primacía de que Dios era considerado el sanador de las enfermedades. Así como el pecador era castigado por Dios mandándole las enfermedades, Dios también era el que lo sanaba, ¿no? Por eso es que se hacían tantos rezos, tantos sacrificios, etc. Hay muchas de las referencias que se utilizaban con respecto a la medicina en la Biblia, como ya lo nombré, y otras en el Talmud, nombre que se deriva de la raíz hebrea Lemder, que significa enseñar y que es una colección de textos enormemente influyente de la tradición judía. El Talmud, específicamente el babilónico, con los años llega a ser una de las piedras angulares de la educación judía. Contiene normas que interpretan la ley mosaica, anotaciones sobre la agricultura, estaciones, festividades, vida familiar, responsabilidades civiles, etc. Los talmudistas se basaron, por ejemplo, en las teorías griegas de la enfermedad, en las que se atribuía a la enfermedad un desequilibrio de los 4 humores: flema, sangre, bilis amarilla y bilis negra. De manera similar siguieron a los filósofos griegos en lo que respecta a los 4 elementos del universo: aire, fuego, tierra y agua. Los judíos, como otros pueblos, se reunieron en Alejandría alrededor del siglo IV, la que estaba constituida en un gran centro del saber griego. Allí aprendieron enseñanzas de anatomía y fisiología, así como conceptos de dietética y farmacología. Muchas sectas médicas contaban con seguidores judíos cuyos escritos después fueron incorporados al Talmud. Rara vez realizaron disecciones humanas, puesto que por razones religiosas se evitaba el contacto con los cadáveres que se suponían impuros. En el Talmud también aparecen algunos tratamientos quirúrgicos, como el de reducción de luxaciones y tratamientos de heridas. Se describen en forma detallada algunas técnicas como las del tratamiento del ano imperforado y de la circuncisión. La era precolombina empieza cuando comenzó la migración de Asia hacia América y termina con la conquista de los europeos en el siglo XV. Es decir, se refiere a la época antes de la llegada de Cristóbal Colón. Sin embargo, muchas costumbres precolombinas se han mantenido en los pueblos de las Américas. Antes del inicio de la agricultura, alrededor del 3000 a.C., no había ideas médicas y la gente se trataba en forma intuitiva, tomando hierbas o lamiéndose las heridas. El médico, como persona que se dedica a las enfermedades, recién aparece entre el 1200 y el 400 a.C. en Mesoamérica y entre el 500 y el 300 a.C. en los Andes. Esto coincide con la cultura de especialización de artes y oficios. Así se formó una idea sobre la estructura del universo, sobre la cual se basaron los sistemas de cómputo del tiempo. Existía un sistema religioso y se desarrolla la arquitectura y la escritura. La información de la historia de la medicina precolombina de las épocas del 200 a.C. al 880 después de Cristo está bien documentada gracias a documentos epigráficos
códices, tradiciones orales y crónicas de conquistadores y misioneros. En todas las civilizaciones precolombinas se encuentran los siguientes aspectos de la medicina. La enfermedad era un castigo de poderes sobrenaturales. Existía un curandero, quien era intermediario entre el enfermo y los poderes sobrenaturales. Y el tratamiento tenía un aspecto mágico. El curandero era médico espiritual y también corporal. Era una persona que ignora la duda, inspira confianza, restaura la paz y el bienestar físico. Las drogas que usaban tenían dos funciones: combatían el espíritu maligno y simultáneamente tenían un principio farmacológico activo. Bien, entonces entre estas civilizaciones están la civilización azteca, la civilización maya y la civilización inca. Entonces, como les dije, se observan dos tipos de medicina desarrolladas, una previa a la conquista y una posterior. Hay una destrucción de las fuentes de información, sobre todo las previas a la conquista española. Tanto las mayas como los aztecas y los incas llamaron la atención de los recién llegados. Para ellos la enfermedad era considerada como un fenómeno sobrenatural, un castigo de los dioses. La función del médico estaba encomendada a los sacerdotes y a los sanadores, o al brujo, ¿no? Y los tratamientos utilizaban distintas plantas y hierbas con propiedades medicinales, adoptadas por los conquistadores por su efectividad y fueron llevadas a la Europa. Existieron numerosos casos de trepanaciones craneanas, sobre todo en la civilización inca. Una cosa a tener en cuenta es que muchas enfermedades llevadas por los españoles, como por ejemplo la viruela, provocó epidemias importantes tanto en los aztecas como en los mayas, haciendo que se pudieran conquistar estas civilizaciones tan importantes que ya tenían escritura, que tenían distintos elementos importantes desarrollados por ellos, todo un sistema de números, un calendario. Entonces uno se pregunta cómo estas culturas tan avanzadas fueron conquistadas por un puñado de hombres, por más que estos hombres traían armas. Y bueno, mucho tuvo que ver las enfermedades que les trajeron los conquistadores a estas civilizaciones totalmente ajenas sus cuerpos a estas enfermedades. Bueno, con esto terminamos esta segunda etapa.